Buenas, me llamo Alberto Arrieta, soy CEO de Z y le doy la bienvenida a un capítulo más de Estación Startup, donde el día de hoy nos acompaña Julio Guzmán, fundador y CEO de Agenda Pro. Julio, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar acá. Hola Alberto, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá, así que encantado de acompañar este capítulo de Estación Startup, así que vamos. Buenísimo, buenísimo. Nos conocimos en Chile en el último Startup Festival que hicimos por allá eh, y quedamos en tener esta conversación que se nos ha demorado un poco porque has tenido mellizos, felicidades por eso otra vez. Gracias. Creo que podríamos empezar por ahí, por preguntas un poco más personales. ¿Cómo es tener estos dos roles tan importantes en tu vida? ¿No? ¿Cómo vienen esas horas de sueño? ¿Cómo vienen esos retos de liderar una compañía en crecimiento exponencial y una familia también creciendo exponencialmente, diría uno, de dos Sí, en dos? sí, primero que todo un desafío gigante. Uno aprende a tolerarse un poco a uno mismo y tolerar los errores porque se cometen. Pero sí, para poner en contexto, hace 7 meses hicimos una serie B bastante grande y 4 meses después nacen nuestros dos mellizos y ya tengo una hija que en ese minuto tenía 1 año 10. Entonces tenía tres guaguas, le Pequeñita decimos en igual. Chile, bebés, como le dicen en el mundo, claro, y todo se dio en el mismo momento. Entonces, la verdad, la única forma ha sido mantener un control estricto del horario y priorizar, así priorizar al infinito. O sea, hubo muchas cosas que tuve que eliminar de mi rutina. O sea, te diría el 97%, juntas con amigos, juntas informales, o cuando alguien te pedía un café porque sí, tuve que decir que no a mucho en este periodo, porque no queda mucho espacio, a menos que haya una razón muy de fondo. Tuve que empezar a ser muy eh, ordenado con alocar ciertos, como incluso días a temas, así como el lunes soy CEO de Agenda Pro Planificación, el martes soy eh, team player y ayudo a todo el equipo a entregarme más, el miércoles me dedico a construir el equipo, ver los hiring que faltan, etcétera. El jueves las apuestas que estamos haciendo, dónde delegar esfuerzo, ir a apoyar a alguien, y el viernes un poco más así como comodín para ver dónde aplicarlo. Entonces, como una estructura muy acotada, muy rápida, porque al final te necesitan, como yo digo acá en broma, le decía acá en el trabajo cuando me despido de todo, así tipo 7, incluso a veces 8 de la tarde, le digo me voy al trabajo, porque en la casa donde me toca duro. Entonces, Claro, claro. No, entonces, y tienes dos guaguas, como dices, ¿no? No hay como mucha elección de váyanse a jugar por allá, ¿no? Es real exacto. el 100% de atención, digamos. Y claro, me tocas un tema súper interesante para cualquier CEO que nos esté escuchando, el ser selectivo con dónde atribuyes tu tiempo, ¿no? Dónde pones tu atención. Claro. Y me parece súper innovador lo que estás haciendo, de tipo, incluso segmentarlo por días dentro de tus roles, ¿no? Porque uno como Sí. CEO tiene diferentes roles en una compañía y al final el incendio que te llega a ti es un incendio que no se pudo apagar varias líneas abajo. Claro, y también en eso creo que la parte más importante es tener un equipo muy bueno. O sea, el equipo de Agenda Pro es lo que me ha permitido sobrevivir. O sea, si no tuviese a Matías Ulloa, que es mi socio de CRO, que ve todo, al final no me escala nada. O sea, lo que yo me tengo que meter a ver cómo que está pasando, conversamos como socio de cómo va, pero él mantiene la operación ahí andando y sé que es algo que no va a sufrir riesgo. También Alan en marketing, que es el CMO mexicano que está allá, también impresionante. De la parte de producto, Pablo Marambio, que se metió, que lo conociste, que se metió en todos los Sí, esfuerzos de AI. Sin él imposible. Seba, mi socio también en tecnología, CTO. Al final creo que como que si esto me hubiese tocado esto, como
hace 24 meses o 36 meses, cuando no teníamos el equipo completo, o tan senior y maduro como está Sí, hoy día, hubiese sido imposible. Entonces yo creo que el approach lo armé principalmente por mis propias limitaciones. O sea, yo creo que uno tiene que entender cuáles son las limitaciones como humano, y las mías eran que me sale muy bien hacer una cosa con mucho foco. Entonces dije, por eso armé lo de los días, porque dije, si hago en un día eso muy bien y repito, y estas 4 temas son los más importantes para la compañía hoy día, dije, me va a salir bien. Entonces como que crucé equipo con limitaciones personales para tratar de armar un esquema de organización. súper interesante, súper interesante. Me ha tocado entrevistar a fundadores de unicornios y cada uno tiene como que una locura distinta de cómo Claro, organizar su día para hacer este tipo de, digamos, outlier, top 1% de fundadores, ¿no? Que son al final los que tienen un éxito abrumador, como el que están teniendo en Agenda Pro. Y eso me llama a una pregunta de quién, cómo, vamos a ponerla más amarillista la pregunta, ¿quién era Julio Guzmán antes de Agenda Pro? ¿De dónde claro. sales? Uy, a ver, ¿de dónde salgo? Mira, y no muy para atrás, ¿sí? Como Claro, eh, desde que tengo conciencia, como que creo que como que una palabra que me definía era como muy como perceptivo, como de escuchar ruidos casi en frecuencias que no se escuchan, como muy sensible al ambiente, por decirlo así, como los detalles, como muy minuciosos, los pequeños detalles los lograba como leer en todo, desde muy pequeño. En una familia donde mi madre es muy disciplinada, así como de hacer las cosas, como de que hay que tener esfuerzo, de ir hacia adelante, de tener buenas notas. Y mi padre, por el otro lado, de una carrera así bastante exitosa en bancos, siempre empleado, pero también una persona que se armó el de cero, no venía de nada, partió armando su propio camino con lo que tenía. Entonces también explicándome siempre y metiéndome el concepto de que las cosas hay que ganárselas en la vida y que nadie te las va a regalar y él tampoco lo va a hacer para nadie. Así que tengo que seguir ese camino. Entonces, como para contar una anécdota, cuando estábamos en el colegio, él armaba una escala con el promedio de notas. En Chile termina en 7, 7 es lo mejor, como una A más, y ponía 7 y ponía un número que era un premio en dinero que te pasaba a fin de año, y la escala terminaba en 6,5, que es muy bueno, o sea, 7, 6, 9, 6, 8, brutal. Era una escala animal, y esa escala me hacía matarme todo el año. Era como que yo tuve bono de desempeño desde que tengo 13 años. Se claro, puede resumir en eso, claro. ¿vale? Y llegaba y lo cumplía. Entonces, cuando como anécdota, además, para que se entienda de dónde vengo, como me acostumbré toda la vida a perseguir un presupuesto. Yo, además, mi agenda en el colegio a los 14 años era cómo llegar a tener esa nota de promedio 6,9, que tuve casi siempre, y después 6,8 en una parte de la media. O sea, cuando ya está en la media, que son los últimos 4 años. Entonces, como que esa formación te toca, o sea, uno tiene como una adrenalina distinta, como que todo es intenso, todo importa, porque al final uno se equivoca en una nota de una prueba, de un examen, y te mata ese sueño. Entonces hay que jugar así cada cosa con sentido. Y Claro, todos los partidos eran una final. todos los partidos eran una final. Claro, esa era como formación de niño. Después entré en la universidad, en la universidad decidí tener otro approach. Dije, no quiero ser el más estudioso ni todo, porque sentía que te pegaba un estigma del el más Mateo, que le dicen acá en Chile, como el ratón de biblioteca. Entonces dije, no, no quiero eso, así que voy a tener otro approach a la universidad, y lo estudié. Dije, cuando entre el primer día no voy a ser el más estudioso, sino que voy a ser más el tipo que disfruta, el relajado, el que va por acá, todo también competitivo, eso no se me saca. Odio perder frente a todas las cosas. Así, anécdota con mi hermano, competíamos
por quién se quedaba dormido. Dormíamos en la misma pieza. Entonces imagínate, cada Claro. noche llegaban nuestros padres, nos acostaban, nos dejaban ahí, cada uno en una cama a un lado y nos mirábamos. La competencia era quién se queda dormido primero. O sea, una competencia que es imposible de demostrar quién ganó, porque el que Claro, gana es el que se quedó dormido y el otro le puede mentir. claro. Entonces, no hay una manera objetiva de poder demostrar. Entonces, esta competencia duró años, ¿vale? Y era Claro. así, así todas las noches. Entonces, competían todos. Cuando íbamos de viaje, no sé, cuando íbamos de vacaciones en un auto, así apretados con mi hermano, nos tocaba al lado pegado. Entonces, nos íbamos tocando y ganaba el último que tocaba al otro. Entonces, tratamos de Claro. tocarnos por un viaje de 10 horas, todo el viaje con esa, como le dicen, pelotudez, pero no podíamos parar porque había que ganar. Lo único que importaba era ganar. Entonces jugábamos fútbol en equipo, si jugábamos a favor juntos, ganábamos todos los partidos. Si jugábamos en contra, explotaba el mundo, porque cada uno de nosotros dos quería ganar. Y así también me pasó en la universidad, armamos un equipo juntos y lo voy a conectar con Agenda Pro. Y llegué a un partido de fútbol donde conocí a Matías Ulloa, mi actual socio, y se dio esa misma dinámica con Matías, de que no, yo gano, yo esto, y aún no podemos parar. Y yo creo que una de las cosas más importantes que ha tenido eso que ver, como ese ADN, con el éxito de Agenda Pro, es que todos los días nos incomodamos. Todos los días nos incomodamos. O sea, hasta hoy día nos incomodamos. Matías, no podemos aflojar, no podemos en las cosas más ridículas, como así como la calidad de vida, como decir, oye, yo voy a trabajar menos, ya vamos bien, ahora podría estar más en la casa y todo. No, no aflojamos, es lo mismo. Hablamos en mi horario, hasta las 10 de la noche todos los días, en el de las 6 de la mañana, porque está en Ciudad de México, yo estoy en Santiago de Chile ahora. Entonces, como que todo el tiempo tratamos de incomodarnos como si fuese el día uno, y creo que esta competitividad, al final, nosotros, la competencia interna que tenemos en Agenda Pro es mucho más grande de la competencia que vemos hacia afuera con el mercado, con lo otro, con las otras soluciones, con las que vienen de Sí, otros lados. Al claro, final, casi es una competencia contigo mismo, ¿no? Una gana, exacto, es una competencia con el Julio Guzmán de ayer, ¿no? exacto. De hecho, Y eso mismo nosotros, qué importante que tu equipo lo vea así para ellos mismos también. Por lo menos tu equipo, tu socio, ¿no? Y me imagino, esa fue una de las grandes razones por las que decidiste, fuera de hacerse amigos, que es ya algo más de personalidad, viste ese, casi que es un skill de tu socio para hacer negocios también. totalmente, y nos complementamos muy bien con Matías en esa primera parte, pero sí, y yendo al primer punto, como la competitividad, nosotros mostramos un gráfico con Agenda Pro. Nosotros tenemos un evento, un All Hands, todos los meses, que lo acabamos de tener hoy, en la mañana, donde mostramos cómo vamos, resultados, budget, cosas nuevas, noticias, productos. Y en la parte final mostramos la cantidad de comercios que tenemos, que hoy día son 20.000. Y mostramos cómo están nuestros competidores según un benchmark que más o menos estimamos. Y luego de eso, yo digo, no vamos ganando, vamos uno, digo, no vamos ganando, y mostramos una segunda de slide donde mostramos la Agenda Pro del 2030. Entonces decimos, vamos perdiendo contra nosotros mismos del futuro. ¡Qué Así que tenemos que... buena! Y es muy bueno porque te da un poco de perspectiva y te dice, mira, no hay que quedarse tranquilo. O sea, cuando uno va primero, el que viene atrás tiene el mismo incentivo que nosotros vemos en el Agenda Pro, en nosotros mismos del 2030, es aún más alcanzable de lo que están los competidores de al lado de nosotros. Entonces tenemos que movernos al final. No podemos calmarnos. Entonces la respuesta es sí al final. Cuando uno encuentra como ese complemento en un socio, es como el minuto de emprender. Quizá uno lo tiene, hay emprendedores solo que son geniales y lo tienen en ellos mismos y tienen todo el set de skill y bueno a ellos. Hay otros que somos más humanos, que tenemos falencia y que tenemos que buscar estos complementos para transformarnos en versiones mucho mejor de nosotros mismos. Entonces, va por ahí la cosa, por lo menos. Qué importante. Y justo hablas de emprender y hay una pregunta que siempre me gusta hacer en Estación Startup, que es, eh, yo entiendo que tú tienes como que este ADN emprendedor, corrígeme si me equivoco, porque aprendiste desde muy chico a que nada es gratis en la vida y que el valor lo tienes que construir solo, un poco porque se construyó así tu familia. Pero eso no necesariamente significa salir y emprender, como hacer un primer negocio solo. ¿En qué momento fue ese primer negocio tuyo que dijiste, o tal vez ese trabajo corporativo que dijiste, esto no es para mí? O por otro lado, como fue en mi caso, liderar un negocio es algo que a mí me apasiona. Yo empecé o sea, desde niño a mis amigos del parque donde vivía, hacía como helados de fruta.
en mi casa y se los vendía a mis amigos en verano. Y siempre he tenido ese como, ese bichito emprendedor, ¿no? ¿De Ah, dónde crees que nace lo tuyo? sí, el bichito emprendedor nace, yo creo que siempre está y se manifiesta de alguna manera. Yo creo que tú lo tuviste en eso, se manifestaba. Tú dices que tú eres del team que se nace o se hace. Sí, yo creo que se puede potenciar, pero hay algo como dentro. Porque, y, por Mm, ejemplo, te cuento, yo creo que mi ADN venía de alguna manera como un tipo como constructor. Yo de muy chico armaba así como Legos y cosas, después empecé haciendo experimentos, de química, creador, maté las plantas de mi mamá 100 veces, yo creo que no quedaron vivas. Me electrocuté innumerables veces, pero en serio, así una vez, varias veces me asusté, así como que dije, esto me va a matar algún día, armando circuitos y todo. Entonces, llegó un minuto, y ahí voy a volver atrás, pero llegó un minuto que el año, cuando entré en la universidad, que se me cruzaron dos mundos, como que, ¿por qué? Porque venía como con este ADN constructor. Por un lado venía como el aprendizaje de la línea de mi papá, que era un crack, que yo admiraba, que venía del mundo corporativo, que siempre había, imagínate, gerente así claro. de finanzas de los bancos más importantes de Chile, fue gerente general del Banco Edwards, entonces como que venía con todo eso, como que podía ser exitoso por ese lado, y venía una línea que era la línea de mi abuelo materno, que era emprendedor y tenía su propia empresa también, y ahí venían varios tíos que eran emprendedores, como que yo veía como esos dos mundos. Entonces la pregunta es, ¿quién soy yo? Hay como una crisis de identidad y y tenía que elegir. Entonces ahí tenía que elegir entre principalmente dos carreras, que era la que estaba viendo en ese minuto, que era muy parecida, suena casi absurdo, pero era ingeniería civil, que es más así construir y etcétera en Chile, es como los que vienen más a emprender, etcétera, o ingeniería comercial. Y te juro que hasta el último día no sabía qué poner. Llegó un minuto se me fue tan lejos la cosa que dije voy a estudiar física. Y después terminó derivando en astronomía. Un tiempo que dije, y estos 3 días antes de postular, dije voy a estudiar astronomía, Claro, voy a ser astrónomo. ya tenía 16, 17 años por ahí. Claro, 17 años. Dije, voy a ser astrónomo. Ya estaba Claro. vuelto loco con el tema, no sabía, como ante la parálisis de elegir. Pero llegó un minuto que como que reflexioné y dije, voy a mirar hacia atrás. Y por eso avancé hasta acá para decir, voy a mirar hacia atrás. Y empecé a mirar hacia atrás y me di cuenta que, claro, siempre armaba cosas, una que otra vez armamos, empezaba a agarrar cosas. Mi abuela tenía una venta de manjares y todo eso, y agarraba un carrito e iba a vender por diferentes puestos, trataba de armar cositas para vender. En el colegio puse música en fiestas para ganar. Entonces dije, como que se cruzaba Claro. entre el inventar con el negocio y tampoco no era bueno vendiendo, y tampoco era un crack armando, ¿vale? Pero como que tenía esa bisagra. Entonces dije, bueno, ingeniería civil parece que es lo que cuadra, porque si me voy por física y astronomía, me voy a meter en ese mundo, y si me voy por ingeniería comercial, también me voy a meter en el otro, y parece que estoy bien en ese entremedio. Entonces me metí ahí, pero no resolví el punto. Estudié ingeniería civil y después seguí mi camino y me amplié en el mundo corporativo, que tuve un paso por 6 meses por una empresa, pero después entré a Consorcio, que es la compañía de seguros de vida más grande de Chile, donde tiene que invertir así como una FP gigante que invierte millones. Entonces era como un trabajo muy bueno para entrar en el mundo de inversiones en Chile. Y estuve 4 años y me fui a hacer un MBA después, como justo el camino ese que lleva a ser como un alto nivel en un Claro, casi el lado, camino de tu papá, ¿no? exacto, era ese camino. Y, y, y justo en ese minuto también fundé Agenda Pro con Matías, fue todo al mismo tiempo. Entonces, como que imagínate, había como multi elecciones y tenía que ver como qué elegía, a dónde iba. Y como siempre, uno no siempre elige la respuesta, el camino más directo, porque de repente quiere evadir tomar una decisión, que yo creo que fue lo que me pasó. Cuando termino el MBA, que podría haber sido una respuesta natural de decir, oye, me dedico full time a Agenda Pro, que obviamente tenía una deuda y mil cosas que me llevaron a tomar otras decisiones.
me fui a hacer otro startup, que no era Agenda Pro. Tuve 2 años fuera de Agenda Pro con un tío de mi madre, uno de estos tíos que eran los que te contaba que eran emprendedores, trabajando, Claro. ayudándolo en una de estas empresas, que fue como emprender, pero también por el lado. Entonces, como que te diría, a mí sobre todo, como que me costó mucho aceptar como que Quiero ese era ser el camino. emprendedor. Claro, quiero ser emprendedor. ¿Cacha? Es absurdo, ¿vale? Hoy día No, yo creo que es no, más sí. fácil, pero en ese minuto era una decisión difícil, ¿vale? No tengo idea por qué. Yo la sentía muy difícil Es que es un salto y al vacío también, ¿no? exacto, pero el vacío a mí me empujó. Entonces yo caí al vacío por otra razón. Claro, Entonces lo que claro, pasó fue que me divorcié, ¿vale? Entonces, como me divorcio, como que caí al vacío. claro, Entonces dije, bueno, ya estoy en el vacío, ya estoy acá y emprendo. Entonces claro. me lancé un poquito, te diría que casi como que emocionalmente, yo creo que ahí cada uno tiene sus temas, pero como que una de las cosas que yo digo de mis grandes como defectos y cosas que me cuesta entender es que me cuesta mucho reconocer lo que me pasa a mí internamente emocionalmente. Tengo una disciplina como muy brutal, muy de empujar y tanto que realmente me cuesta decir, Es, a veces es me cuesta, difícil parar y mirar, ¿no? exacto, me cuesta decir estoy cansado, me cuesta decir me duele algo, me cuesta decir como que no lo puedo ver, no lo admito, lo niego. Y de la misma manera me cuesta reconocer cuando en ese minuto me costaba, hasta lo puedo poner un poco más en pasado porque creo que hubo un cambio desde ese minuto, me costaba reconocer que quería algo. Entonces, no era obvio para mí porque estaba un poco como insensibilizado por todo este camino, no sé lo que lo provocaba, pero yo ese minuto, te juro, y fue como claridad absoluta, Alberto. Pero así como en el minuto que decidí dedicarme full time a Agenda Pro, te juro, la música empezó a tener otro sentido, los deportes que hacía los empecé a disfrutar como nunca lo había disfrutado. O sea, llevaba como, te diría, años en una negación, que no era solo esto, era una cosa conjunta que no me permitía incluso tomar la decisión, como que estaba como, me estaba moviendo, porque no soy de paralizarme, pero por dentro sí estaba paralizado, ¿cachai? Como que había algo, Claro. No, y es súper, súper interesante porque mientras me cuentas todo esto, me imagino, claro, en esta parálisis más interna o en esta situación en la que te veías, todos están contentos alrededor tuyo, ¿no? Porque eres súper high achiever, le cumples a claro, todo, nunca fallas, nunca te quejas, pero al final por dentro hay como esa crisis de identidad de la que hablaba. exacto, Pero total, nadie te va a decir nada porque todos están como, este tipo es lo máximo. te va bien el trabajo, estás emprendiendo por Claro, el lado, hiciste un MBA y por dentro como que muerto. O por lo menos como frío, congelado, ¿no? Claro, insensible, claro, exacto eso, con una desconexión como emocional, como gigante. De hecho, tenía un nombre la palabra que ni me acuerdo cómo se llama, pero disociado, eso es, como claro, disociado totalmente. claro. Entonces, totalmente empujando un robot, de alguna manera, como, y como que llega este minuto, que no fue un minuto así como una cosa que pasó en un Claro, día, no, fue como un año en que ocurrió, que te conectas y vuelves a sentir todo. Me acuerdo que fue tan absurdo que hay una situación así como tan absurdamente concreto y tocable que un día como que volvió a mí el sentido del gusto, que ya no sentía. Entonces yo comía un pan con queso de abajo por nada, porque no, si es comida para no morir. Y claro. volvió a mí el gusto. Entonces dije, quiero pedir un crudo. Y pedí un crudo a una empresa que se llama Crudo Sin Censura, que está como así recomendado, espectaculares los crudos. Y me llega, me acuerdo, estaba en la oficina trabajando con mi tío, me acuerdo, y me acuerdo que lo pongo, me lo comí, y dije, esto fue lo mejor que me ha pasado. Pero volvió, Qué es como, loco. es muy loco porque también es verdad, pero es verdad solo para mí. Entonces Claro, eso es lo más loco que tiene, porque a nadie más le importa, pero para mí fue como un minuto de claridad que me permitió como empujar en parte con el equipo que tengo, obviamente, a Agenda Pro donde está hoy día.
porque te daba claridad sobre las decisiones, daba claridad y también me enseñó, aprendí como a detectar también cuando empiezo a entrar en ese minuto. Entonces encontré como heurísticas para salir, así como cuando empiezo como a disociarme o a cosas porque dije, ya estuve ahí, no quiero entrar nunca más, o sea, ya probé lo que es, pero dejémoslo hasta ahí para no ir No, aburriendo a los que la escuchan. verdad, la verdad es que tú crees que es muy loco y que solo lo entiendes tú, pero a mí me resuena mucho y siento que a muchos otros emprendedores también les va a resonar mucho. Eh, a mí me pasó una vez también algo similar, años de mi vida, ¿no? Casi que yo lo llamo como caballito como caballo de carrera, ¿no? Donde tienes acá dos cartones y solo miras para adelante Claro, y solo vas para adelante. A mí me pasó algo en el cerebro que hizo que me pusieron un freno de mano, pero así, mi propio cuerpo me puso un freno de manos y al salir de eso dije, nunca más voy a regresar a hacer esto. Yo tenía claro, dos trabajos, ¿no? Trabajaba en un corporativo y me fui a emprender, tenía lo que hoy sería una venture builder, pero por el 2010, ¿no? claro, Y trabajaba todos los días como de 8:30 de la mañana a 12 de la noche, este, pero después de que me pasó esto, me pasó algo en el cerebro que me dejó fuera de las canchas por 3, 4 meses. Yo dije, nunca más voy a regresar claro, a esto. Pero pasaron 7, 8 meses, me llegó una oferta de trabajo muy buena y cuando volví a despertar, ya estaba 2 años dentro de esa compañía y me había vuelto como había entrado nuevamente en este rol de caballito de carrera, high achiever, tratar de tener a todos mis claro. stakeholders contentos. Sí que me interesa mucho por la ruta donde ibas contando tu Sí, historia. ese ¿Cuáles es un son estas tema, heurísticas para regresar a ti, ¿no? Al final es como regresar a un estado de conciencia, ¿no? claro, ese es un tema primero, perdona que meter un comentario ahí, que lo que dijiste, como dejar a todos contentos, yo creo que yo también sufría de eso y sufro de eso. Como que, y creo que es imposible, ¿vale? Es como cuando uno trata de dejar a todos contentos, en la práctica está decidiendo de que el trade-off se lo lleva uno. Uno mismo dice, mi tiempo es menos importante para dejar a todos contentos. En cambio, si uno dice, estas son las tres prioridades de mi vida, en este orden, y les voy a alocar tiempo de esta manera, eso te libera absolutamente. Entonces digo como es muy importante y eso implica muchas veces que le vas a decir que no a un amigo que te importa, pero que tienes que decirle que no y ahí la apuesta es que te entiende y si no, bueno, ahí él quizás no era tan amigo, pero pasa eso, en el trabajo lo mismo, proveedores lo mismo, gente que te pide favores lo mismo, sobre todo, y lo pongo en contexto, ahora que levantamos esta ronda, imagínate, o sea, mucha gente también te escribe, te pide trabajo, y está bien, y yo humanamente digo, me encantaría poder ayudar a todos, me encantaría, y ahí armé una heurística, y voy a conectar al tiro con la otra, una heurística como para que la leí en algún lado, de poder como quedarme tranquilo con las decisiones, es que si uno trata de ayudar a alguien en una empresa, a alguien de afuera y traerlo, como incorporarlo todo, y la persona no es la ideal para el cargo, uno podría poner en riesgo el trabajo de todas las 100 personas que trabajan ahí o las 200 personas que trabajan ahí y toda su familia y todo lo que han construido, todo el esfuerzo que han dado. Entonces uno no puede ser uno sería injusto al tomar esa decisión de incorporar a alguien a pesar de que suene como ayudar. Entonces, Claro. por eso ese es el Como un qué capítulo te de cuesta, como, ¿no? Como un qué te claro, cuesta, tú le estás poniendo el costo, ¿no? O el yo le costo pongo el real es, costo, exacto. Y eso es muy importante. Siempre mi palabra, te digo, hace 8 meses, mi palabra favorita es trade-off. ¿Cuál es el trade-off acá? ¿Cuál es el costo de oportunidad? ¿Qué es lo que no claro, estamos viendo? Es lo único que importa al final. Entonces, lo mismo en la vida personal, conectándolo con lo anterior, es que cuando a mí empieza a pasar que empiezo a entrar en estos loops de que yo le digo el modo guerra, como quizás, quizás no te haya contado, pero en el colegio, yo estuve en un colegio hasta sexto básico y me cambiaron en séptimo básico a otro colegio y como que sufrí de bullying bastante intenso unos 2, 3 años, que luego pasó, y desarrolló una especie de PST en mí, ¿vale? mm, Y fui al psicólogo y psiquiatra por eso, porque tengo PST diagnosticado.
Entonces, y con el PST hay un porcentaje de personas que cuando se les activa, se congelan, y hay otro porcentaje, como a mí, que no pueden parar de moverse y aniquilan. En el sentido que te cambia la personalidad, te cambia un poco cómo estás y te pones a sobrevivir. ¿Vale? Entonces yo le digo, cuando al negocio hay ciertas cosas que empiezan a pasar, empiezo a entrar en este modo guerra Mira, y de repente no puedo volver atrás. Entonces tuve que encontrar maneras de poder decir, oye, hay paz, tranquilidad. Entonces hay una que la descubrí junto con mi mujer actual con Nane por suerte, que todos los viernes después del trabajo, tipo 8 de la noche, partíamos manejando de Santiago a Puclaro, que queda como 6 horas de manejar. Entonces yo manejaba de 8 y nos íbamos conversando de 8 a 2 de la mañana y llegaba a Puclaro y manejaba 6 horas. Y cuando yo manejaba, no tomaba el teléfono, no tomaba la computadora, no tomaba nada más que hablar con una persona. Y eso a mí me desconecta. Entonces, mis reglas son no mirar el teléfono, no mirar el computador, que no lo cumplo nunca. Si mi mujer escucha esto, me va a decir mentira, mentiroso, todo. Pero cuando no lo hago, me funciona, ¿vale? Entonces, esa es la manera, te diría, mejor. Y la segunda es hacer el deporte que me encanta, que es kitesurf, como con la vela, en el agua, todo claro. eso es como, no lo hago hace, te diría, 2 años, pero sí he manejado bastante. Bueno, levantar una ronda y creo que eso es un buen segue para empezar a hablar de Agenda Pro, que quiero profundizar un poco en lo que están haciendo. Llegar a una serie B requiere un poco que uno esté en modo guerra, ¿no? Me Sí, imagino total. que no has hecho kitesurf en algún buen tiempo, lo que te demora como prepararte para esta ronda, un poco antes incluso llegar a los KPIs que necesitas para levantar esa ronda, y ahora estás en el post ronda y bueno, post mellizos, que también no te permite, digamos, salirte mucho de esto, ¿no? ¿En qué momento tuviste que Agenda Pro eh, podía ser algo gigante? O sea, no sé si tal vez fue una métrica que te hizo decir, oye, tenemos algo grande aquí, ¿no? Es una muy buena pregunta porque yo te diría que no siempre lo vi claro, ¿vale? Sobre todo al comienzo. Yo creo que cuando empezamos con Agenda Pro, con Matías, Nico y Seba, em, creía que sí podía ser algo grande. Cuando empezamos, así como que dije, oh, esto puede ser algo grande. Em, pero Agenda Pro le vende para que todos se entiendan a barberías, spas, salones, centros de estética. Le vendemos un software por el que en promedio pagan $40 al mes. O sea, si tú tienes 100 clientes, tienes apenas $4.000 al mes. Si tienes 1.000, tienes 40.000. O sea, 1.000. Entonces, nosotros en ese minuto, como que creía que era algo grande, pero después de te diría el primer año, donde tratamos de darnos cuenta, nos topamos como que con que esto no era un problema de producto, sino que era un problema de distribución. Mm, ¿Qué significa eso? De que el, el, el producto no era necesariamente lo más importante, sino que el llegar al comercio, que lo entendiera el dueño del salón de belleza, que por 15 años llevaba usando lo mismo y haciendo lo mismo, iba a seguir haciendo lo mismo, ¿por qué ahora iba a cambiar la manera en que hacía las cosas si tenía que además aprender a usar esta herramienta? Eso como que provocó en mí como hay una duda de si esto iba a funcionar y íbamos a llegar a algo grande. Luego el 2018, y acá levantamos capital con FEN, y fue casi a final del 2018, principio del 2019, me entro full time con esta ronda con FEN, una ronda más pequeña, y ahí dije, esto puede llegar lejos. Y llega el COVID, y te diría que en el COVID fue brutal, porque fue así un vaivén de emociones que dije, esto es una montaña rusa, porque llega el COVID y dije, cagamos, se acabó, ¿cómo vamos a sobrevivir? Modo guerra, se activó un segundo, no pude dormir más, o sea, no dormía. Modo guerra, tomar agua, nada más importaba, encerrado era lo único que importaba, cómo regresaste encontrar al la pan manera de con queso. sobrevivir. Claro, y te juro que eso era. Yo, bueno, no lo conté, pero yo vivía en un departamento que después de que me divorcié que tenía 2 platos, nada más. Como que Tata era como minimalista en todo, como que era todo enfocado a que el negocio funcione. Y en ese modo guerra, el, el-
el, poco a poco fui viendo en los datos, como tú preguntaste, qué fue, que el COVID estaba matando a nuestro gran competidor. Agenda Pro en ese minuto en Latinoamérica no era un software de agenda. Estábamos creando una categoría, no existía. Por eso nos llamábamos Agenda Pro. Es como una categoría que era la manera de digitalizar los comercios con reserva. Entonces estábamos creando una categoría y nosotros no competíamos con migrar a los salones o las barberías o los centros médicos de otro software. Le Claro. enseñábamos a usar de cero. Entonces la inercia y el status quo era nuestro gran competidor contra la categoría. Y el COVID provocó que obligó a todos los comercios A al mismo digitalizarse. tiempo a digitalizarse. Y eso empezamos a verlo, como tú preguntaste, en que nuestra generación de leads, que hasta ese minuto era 80% de leads pagados, pasó en 6 meses a 80% de leads orgánicos. O sea, era gente que buscaba un tipo de solución de este tipo porque, por ejemplo, cuando llegaba una cuarentena y tenían que cerrar la barbería, ¿quién se lleva la agenda? Que era física. Se la lleva a Carlos, Juan o Pedro de los barberos. Entonces, no se podía. Entonces ahí nacía la razón de Agenda Pro, como esta agenda digital, como que empezó a dar eso. Entonces ese fue el minuto que en ese minuto, de hecho con mis socios dijimos, ahora si el COVID no logró matarnos y este producto es tan sticky, incluso con los negocios cerrados, esto es mucho más que el System of Record, es como le dicen, es algo como que viene, fue como la mayor prueba de la digitalización, el 50%, piensa que perdimos el 90% de los comercios, pero hubo un 40% que volvió a activar, y volvió a activar la agenda nuevamente, los otros cerraron. Entonces dijimos, el producto es tan sticky que efectivamente acá hay algo grande. Y desde ese día tomamos la decisión, de hecho levantamos postulamos a Y Combinator, quedamos en Y Combinator, ahí fue como vamos bien, en el mismo camino, hicimos una serie A con Kayak, vamos en el mismo camino, tomamos la decisión con Matías de irnos a vivir a Ciudad de México, yo estuve 2022 y parte del 2023, Matías sigue allá, entonces dijimos, esto puede ser gigante, y en México tampoco veíamos que había alguien así como haciendo lo nuestro, siendo que es un desafío brutal, ¿no? Las canas que tengo son de México. Así Claro. que Tengo 27 años, de hecho. sí, sí, no, cumplí 23 el mes pasado Claro. y he envejecido así, Claro. claro, no, brutal, ha sido brutal, pero te diría, ese fue el número, fue la fuente, el origen de los leads, como que empezó a Interesante. ser algo que era demandado. Claro, claro. Viste una necesidad que era real validaste la necesidad en el mercado, ¿no? Y Exactamente. hablabas de Agenda Pro como un software de agenda, ¿no? Realmente hay un problema emocional detrás que resuelves en tus clientes, ¿no? ¿Cuál crees que es, por ejemplo, nosotros desde Z damos servicios en toda Latinoamérica, legal, contable, financiero, impositivo? Yo tengo súper claro que lo que vendo es paz y seguridad, ¿no? En que el emprendedor puede empujar su propio producto, preocuparse por distribución, por construir, y toda la parte de atrás, no te preocupes porque tienes un equipo especializado en lo que estás haciendo que te va a soportar por atrás, ¿no? ¿Qué crees tú que es ese problema o ese dolor más emocional que resuelve Agenda Pro? Agenda Pro es el aliado tecnológico y financiero de los comercios. Es como cuando estaba en el colegio, la escuela, y había un amigo que te arreglaba la computadora. Ya, Esa es Agenda Pro. La mayoría de los dueños de estos comercios, imagínate una barbería, de un spa, son de un centro médico, son ex médicos, son ex claro, barberos, que se dedicaron a la administración y a hacer crecer el negocio. Su formación no es de tecnología. Hay algunos muy tecnológicos, hay un par que me sorprenden, pero la mayoría, así como el promedio, no es lo que los apasiona. Lo que los apasiona es lo que hacen. O sea, la medicina, la claro, belleza, la estética, eso es lo que los apasiona. Entonces, lo que nosotros le damos es el complemento. Como siempre te decía, ¿cuál es el complemento de esto? Y somos el complemento, el aliado tecnológico y el aliado financiero, que te permite digitalizar tu negocio para ayudarte a administrar y hacerlo crecer con tranquilidad. Entonces, a tu pregunta, también vendemos tranquilidad y vendemos orden. Nosotros siempre ponemos una frase que vendemos orden y control. Eso es lo que vendo hoy día, Agenda Pro.
Y a partir de eso, y ahora estamos complementando nuestra oferta con crecimiento. Hoy día en Agenda Pro tenemos un marketplace en Chile que te lleva clientes, le estamos llevando casi 2 clientes al mes a cada comercio de nosotros. Imagínate, o sea, si te llevo 2 clientes nuevos al mes, más que pago la Claro, suscripción de Agenda Pro, se paga solo. Entonces estamos yendo como a ese mundo. Pero hoy día orden y control, para resumir. claro, claro, qué buena. Creo que haces un buen segue a que nos cuentes un poco cuál es la propuesta de valor de Agenda Pro, ¿no? No es solo uy, también me haces acordar que quiero conversar sobre la perspectiva tuya y de tu gerente de producto y tu gerente de tecnología sobre inteligencia artificial que me pareció espectacular. Este, pero ¿cómo ves ese, no sé si quieres hablar de roadmap o del estado actual, pero cómo ves esa propuesta de valor de Agenda Pro? Sí, nuestra propuesta de valor hoy día es, como te decía, ayudar a nuestros negocios a que puedan administrar y hacerlos crecer de una manera ordenada y tranquila. De hecho, uno de nuestros primeros anuncios era como tú tenías tu negocio ahí, lo veías del celular en la playa. No funcionó tan bien, porque era en el mundo que teníamos que digitalizar, pero esa es un poco la propuesta de valor. Entonces nosotros hoy día ayudamos a nuestro comercio a través de la tecnología, que es un software, una herramienta que les permite mantener la agenda totalmente ordenada. O sea, quién vino hoy día, a qué hora viene, cuánto me tiene que pagar, lo podemos administrar de una manera fácil y también soluciones financieras que les permite acceder, facturación electrónica ordenada, conectada con el PBS, no se pierde dinero, no te pueden robar dinero, porque todos los pagos están integrados con la terminal, entonces hay un círculo cerrado ahí que es muy, un poco más difícil de romper, como si fuese comparado con tener una terminal por el lado, que al final el cajero saca otra terminal y cobran la de él y bueno, nadie supo. Hoy se transacciona a través de Agenda Pro. Sí, hoy día se transacciona a través de Agenda Pro. Tenemos más de 1000 terminales hoy día de comercio funcionando con nuestra terminal. Nos transformamos como le dicen, Payment Service Provider en Chile. Estamos haciendo lo mismo en México, en Colombia, en Argentina, como para ir incluyendo, no ser como te decía, una propuesta de valor de ser una herramienta de agenda. De hecho, el nombre hemos pensado en rebrandear una cantidad de veces innumerable, porque nos dicen, no, que algunos clientes dicen de repente, yo necesito más que una agenda. Pero si Claro, somos increíblemente más que una agenda, no, porque se llaman Agenda Pro, bueno, está bien, tenemos que claro, rebrandear. dame una reunión y te cuento, ¿no? Sí, lo sabemos, vamos a rebrandear algún día, por ahora no, pero va por ahí y esa es nuestra propuesta de valor hoy día, ¿vale? Lo que sí creemos es que el mundo va a ir cambiando, pero nuestra industria siempre es más lenta porque está muy cercano a lo real. O sea, yo te digo, cuando llegue la AI, y llegue fuerte. Imagínate, cada persona tiene su agente en el teléfono que actúa como mayordomo. Yo tengo a Alfred, que vive en mi celular, o sea, lo tengo viendo en un Mac Mini en la casa, pero me conecto a Alfred y Alfred está conectado a mi calendario y es mi chief of staff y organiza todo. Habla con mi mujer, le manda canciones a mi mujer cuando le pido. De hecho, ella me dijo el otro día, no sé si te puedo contar que tengo una affair con Alfred. Bueno, pero habla con Alfred, en serio, te lo digo porque le hice cuando estoy en reuniones y a mí me escribe todo. Entonces, en ese mundo donde cada uno tenga un agente de AI, donde cada comercio tenga un agente de AI, ese es el mundo para el cual nos estamos preparando con Agenda Pro. Hay cosas que no puedo contar acá te digo, de cuál es nuestro roadmap, porque cuando salgan van a ser bastante, te diría, increíblemente, ni siquiera digo disruptivo, van a ser cosas que no existen, como que cosas que no se habían imaginado que se podían pasar. Y yo creo que muchos startups están haciendo lo mismo. Pero lo que sí sé es el futuro que viene. Estoy seguro que todos vamos a tener un agente, porque lo hace muy... Imagínate lo que nos costó coordinar esta reunión, Alberto, por la diferencia de horario, que nos confundíamos, que esto de acá y todo. Nuestros agentes se lo saben de memoria, lo han coordinado en 2 segundos y hubiera estado todo bien, ¿no? Entonces te digo, son mucho mejor que nosotros para tareas de ese tipo. Entonces en ese mundo, nuestra visión hoy día que sí puedo contar es que estamos enfocándonos en toda la organización trabaja con AI, todos, pero no es abrir ChatGPT. Nosotros tenemos internamente todo el data warehouse montado, ordenado. El VP de producto lo está ordenando así como cada cosa, cada tabla, documentando todo para que sea consumible por AI. Hemos desagregado todo el monolito de infraestructura que había, muchas piezas infinitas, con un MCP arriba para que las puedan consumir distintas y crear todos los productos que creamos de la manera más rápida posible.
Eso es el área de tecnología, pero en el área de onboarding haciendo lo mismo, en el área de venta tratando de hacerlo de una manera más automática, o sea, es como, si no, como a todos les digo, tenemos que como no luchar contra el futuro, a pesar de que nos duela, porque todos sabemos que el costo de los software van a ir cayendo en distintas maneras, algunos componentes se van a comoditizar, más rápido, otros menos, pero va a pasar. Entonces lo mejor es prepararnos como para ese mundo. Igual como en 2020 nos dimos cuenta que rehicimos Agenda Pro en ese minuto, ahora viene otro minuto de hacer algunas cosas nuevas. Y hoy día, cosas que sí podemos contar de cosas nuevas, es que estamos haciendo como un mayordomo o recepcionista de tu barbería, de tu salón, de tu centro médico, que por ahora contesta a la hora de tu salón, te dice, mira, no. Cuando tú le escribes de tu número, por ejemplo, como tiene tu número, te dice, hola Alberto, ¿cómo estás? Y tú, ¿cómo me contestó así? Sí, y es porque conocemos, el agente, en este caso Julia o Sofía, dependiendo cuál te haya contestado, sabe toda tu historia, porque la tiene en Agenda Pro. Sabe cuándo viniste, cuándo no viniste, cuándo faltaste, con quién te atendiste. Entonces, puede contestar incluso con mucho mejor memoria de lo que lo puede hacer una recepcionista Claro. humana. Mucho mejor. Y el día de mañana, incluso creemos que puede ayudar a administrar el negocio en otras cosas, contabilidad, ir hacia todos lados, nómina, porque tiene todo el contexto del Estás negocio. spoileando ahí, ¿ah? No, esas son cosas, todavía están un poco más Ah, lejanas, ya, Roma. Las son que más estamos haciendo voladas. son mucho más, esas son para 2028 Claro. y todavía hay que llegar ahí, entonces da lo mismo. Pero digo, hay mucho que hacer. Entonces, Es muy interesante eso, una pregunta que te hicieron en este evento sobre tener un área de, de IA en tu compañía, ¿no? sí, ¿Cómo, cómo, qué me pensabas recuerdo. tú de tener un área dentro de la compañía que vea inteligencia artificial? Sí, esa es buena pregunta, lo voy a repetir, pero el, si uno tiene un área de IA en una empresa, es lo mismo que en los bancos tener un área de innovación. Claro. Significa que si tengo 10.000 personas en el banco y tengo 10 personas en el área de innovación, todo el resto no hace innovación. Entonces es un sesgo de selección brutal. O Claro. sea, es como decir los demás no hacemos nada. No, es tremendo. Entonces no hay que tener un área de IA, no hay que tener como un gerente de IA, hay que tener procesos que lo embedan en toda la compañía como a nivel cultural. Y ese como mandato no puede venir de una regla. Uno pone una regla, te digo, yo las veces que he puesto reglas, todos envíenme este reporte el viernes, nadie lo hace. Pero el otro lado, si uno inspira y uno convence, les dice este es el futuro, y por ejemplo que yo lo tengo en mi celular y le abra a Alfred, por ejemplo, y esto lo puedo contar, pero yo tengo todo automatizado con IA. Entonces mis mensajes de Slack los manda la IA, la integré con la IA. Entonces, de repente algunos le preguntan, ¿eres tú o la IA? Y a veces soy yo y no me creen, ¿vale? Es tan buena que me dicen, te juro, ahí Pablo Santinier del equipo, si escucha esto, puede saber porque pasó con él, que yo lo trataba de convencer de que era yo y no podía, ¿vale? Y Claro. imagínate lo buena que puede llegar a ser la IA, que ya se confunde cuándo eres tú, de que cuándo el otro. Entonces, al punto, lo más importante de adoptar este cambio con inteligencia artificial es no como mejorar los procesos actuales, sino es repensarlos de cero. No tener un área de innovación, sino decir, mira, nosotros tenemos comercios y los comercios quieren ordenarse, administrar y crecer. Bueno, ¿qué podemos hacer ahora con la IA? No pensándolo desde dentro del software, no pensándolo desde dentro de las soluciones de pago, sino como, ¿qué podemos hacer? Entonces partámoslo nuevo. Entonces, eso es un poco es como foja Me, cero casi. me acuerdo que me pareció súper interesante tu intervención porque, claro, como bien dices, al final, si tú pones a ciertas personas a enfocarse en innovación, lo que terminas diciéndole al resto de tu equipo, a nivel incluso cultura, ¿no? Es, oye, ustedes no se enfoquen en esto, Exacto. con lo importante que significa para cualquier compañía en el 2026 innovar, ¿no? Y sobre todo Exacto. una compañía de tecnología, ¿no? Y lo motivante que es. Imagínate decirle a alguien, no, no puedes participar del futuro, lo tuyo es presente y pasado. Ese es el Claro, mensaje, es brutal. O es brutal. sea, o te renuncia o algo. Entonces, como que por eso decía, hay un sesgo ahí como de selección, de decir como, mira, estos son los buenos, estos son los malos, y como que
hay que evitarlo. Digo, la mejor manera de evitarlo es con estos como alineamientos más culturales. Muy interesante. No te quiero quitar mucho más tiempo, me gustaría hablar un poco de tu ronda. Eh, Pocas compañías llegan a levantar una serie B, también con inversionistas tan importantes. Eh, Has seguido una ruta casi soñada para un emprendedor. Eh, que imagino que a veces tú debes sentir lo mismo, ¿no? Que por ahí abres la cuenta de banco de Agenda Pro y dices, "Ay, en el 2017 comía sopa ramen y tenía 2 platos y mira todo, o sea, realmente puedes cuantificar la confianza que tiene el mercado en ti, ¿no? ¿Cómo ha sido todo este proceso de llegar y levantar exitosamente una serie B? Sí, ha sido un proceso, a ver, yo lo voy a poner de una manera. Yo creo que me defino de esta manera y muchos del equipo acá internamente, no es solo a mí, un tema cultural, como un eterno inconforme, ¿vale? Justo lo hablé con un amigo hace pocos días de que me comentó lo mismo, me dijo, ¿cómo te ha ido esto? Y yo le dije, estoy frustrado, estoy inconforme y sigo más frustrado que antes. Y mi equipo igual, y por que puede ser algo con la competitividad, pero te voy a explicar las razones en puntual. Nosotros fundamos Agenda Pro, así en la práctica, en 2014 y hicimos la Serie B en 2025. Son 11 años después. O sea, no fue un camino fácil porque nos tuvimos que reinventar un par de veces. Lo que digo, los primeros 4 años fueron lentísimos, donde yo perdí la fe. Yo era como inversionista de Agenda Pro, sentido que no estaba dedicado full time, y perdí la fe. El mercado no era el de hoy día, no había capital, era mucho más difícil, el e-commerce era lo único que pegaba, pero el SaaS en Latinoamérica no era algo booming. Y recién cuando empezó a funcionar llegó el COVID y casi nos mata, y ahí tuvimos que reinventarnos y desde ahí, que yo asumí como CEO el 2020, digo que fue como el renacer de Agenda Pro, porque yo llevaba un año en Agenda Pro, nada, y empezó como este camino que sí lo considero más exitoso. Entonces tengo como estos dos lados y siempre me gusta hacerme cargo del pasado. También hubo mucho tiempo que nos costó encontrar en conjunto este Product Market Fit. Pero de ahí hacia adelante sí fue más soñado. Ha sido bastante exitoso, pero hacer la Serie B, te diría, fue como un clímax a una serie de cosas bastante intencionales que veníamos planificando. Diría, no fue. A nadie le llega una Serie B, ¿vale? Yo creo que mucha gente, quizá alguien y me está escuchando, me dice, no, a mí me llegó. Bueno, está bien, a ti te llegó, a mí no. ¿Vale? Nosotros planificamos una Serie B. ¿Qué significa que planificamos una serie B? Que el 2022, cuando nos vamos a vivir a Ciudad de México, fue por algo. Queríamos dar un signaling de que vamos a ganar en México. Logramos ganar México. Hoy día más del 50% de toda Agenda Pro en México. O sea, Agenda Pro es una empresa mexicana en esencia, y queremos que cada día sea más grande México relativo a los demás mercados. Eh, Después de eso vino la sequía, si te acuerdas, del funding VC Sí, el 2022, 2023, y 23. tuvimos que planificar para no quemar más dinero porque no había. Entonces planificamos una empresa donde dijimos vamos a crecer menos, y metiéndole bastante horas nos dimos cuenta que logramos seguir creciendo a un ritmo bastante rápido sin quemar capital. Y ahí fue, te diría, cuando dijimos, mira, hay un minuto que hay que elegir porque podíamos volver a acelerar, así como decir queremos crecer 300% al año y ser bastante ineficiente y todo, o buscar crecer a un ritmo que fuese increíblemente atractivo, así como ir duplicándose por año, pero siendo increíblemente eficiente. Entonces dijimos, vamos por ese camino, y hay inversionistas distintos. Están los VC extremadamente como que te van a incendiar la compañía, que no quiero poner nombres para que no después me vaya a pisar algo y no quede en el futuro. Y están los inversionistas que les gusta las planificaciones, los planes que se cumplan, de que van creciendo, y Riverwood se jacta de eso. Riverwood se jacta de que no pierde plata en las inversiones que hace, y que ha invertido en más de 98 compañías, que ya ha hecho en éxito en más de 54 compañías. Entonces se alineaban las expectativas de ellos y las de nosotros.
Eso era lo que pasaba con ellos. Nosotros decíamos, mira, nosotros queremos seguir haciendo crecer esta compañía por al menos 5 años más. O sea, ni se me ocurre no hacerla crecer 5 años más. Por eso estamos levantando una serie B, sino para qué. Entonces, ellos se alinearon con esa visión. Tenemos un motor escalable y queremos seguir haciéndolo de una manera eficiente. Yo no quería que Riverwood llegue y me diga, Julio, hay que gastar $7 millones el primer año. Claro. O, por ejemplo, hacer un gran concilio, que yo lo encuentro genial, y me hubiese encantado hacerlo, decir, oye, ¿cómo invertimos $1 millón de la manera más eficiente posible? Me encantaría poder hacer eso en otro escenario, pero yo conozco nuestro motor, conozco la esencia de Agenda Pro, conozco cómo crecemos, y tiene un camino diferente. Entonces, te diría, la intencionalidad nació de que nosotros en 2024, a principios, planificamos, te diría, finales de 2023, hacer una serie B, ya hicimos una lista donde harían 11 fondos y Riverwood estaba dentro de ellos. Entonces, como que hubo bastante de intencionalidad, obviamente que funcionara, de que tenemos el equipo correcto, que tuvimos increíblemente suerte. Yo siempre digo que cuando quedamos en Y Combinator me dijeron por qué quedaron en Y Combinator. Yo le dije, pasó por dos razones. La primera es que el COVID llegó y mató al lápiz y papel. Y la segunda razón fue por suerte. Y esas dos razones fue por suerte. Entonces saquen sus propias conclusiones. Creo que te subestimas un poco, pero está bien, es parte de lo que te hace ser el emprendedor exitoso que eres. Y ya para ir cerrando también, ¿qué tipo? eh, Tengo dos preguntas que las quiero linkear, ¿no? Por ahí, ¿qué es, qué errores repiten o qué dolores tuviste tú al escalar a Agenda Pro regionalmente y qué recomendaciones le darías hoy a un founder SaaS que quiere seguir una ruta bici vaca que son tan complejas, sobre todo en estas épocas? Sí, total. Los desafíos más grandes, o sea, cuando uno quiere escalar y llegar a otro mercado, es increíblemente difícil. O sea, si se mudan, Matías se mudó a vivir a Bogotá, partimos por Colombia en 2015, luego nos fuimos juntos en 2022 a Ciudad de México, y escalar en otro país, llegar a una ciudad nueva, de partida hay que mudarse, uno de los founders tiene que ir. Yo creo que hay empresas que lo hacen sin ir, sí, y son cracks los que lo hacen. Pero si quieren, como a mí me gusta minimizar el riesgo al fracaso porque odio perder, y Matías también, y para eso hay que ir y ver. Si uno va y mira, entiende. Y el tiempo hay que invertirlo en eso, no en la constitución corporativa de la empresa, en abrir cuenta bancaria, en la contabilidad, y te juro que te consumen esas cosas. Entonces a nosotros nos consumió y fue un dolor de cabeza y son carísimos. Entonces hay que encontrar un buen partner, lo digo en serio, porque ayuda mucho. Y nosotros nos pasó que no tuvimos esa oportunidad. Entonces operamos con distintos partners en todos los países. Entonces tenemos contadores en todos los países, abogados en todos los países. Entonces imagínate como el caos administrativo que es. Nos dolió fuerte en el due diligence que tuvimos con Riverwood. O sea, se nos alargó un par de meses, te diría, como por eso. Entonces ahí hay algo por diría. Primera recomendación, mudarse, ir y ver para escalar. O sea, si quieren expandirse, tienen que hacer eso. Y segundo, buscar un partner correcto para poder ahorrarse. Es lo mismo que buscan en Agenda Pro, que lo busquen en alguien como Z. Esa es un poco Claro. la lógica. Me diste el clip comercial también, Julio. Muchas Sí. gracias. Oye, ha sido como siempre un placer hablar contigo. La verdad que nos compartas todas esas experiencias más fuera de la Igualmente. empresa, fuera del negocio. eh, eh, Creo que nos hace a todos admirarte un poco más como emprendedor y como ser humano. Así que nada, te agradezco tu tiempo. Te dejo ahí para que digas unas últimas palabras al mundo digital. No, a ti, Alberto, primero muchas gracias por la invitación y por escuchar, porque siempre digo que estas son sesiones que son sesiones para grabarlas, para ayudar a los demás, pero también son de terapia interna, porque uno permite acordarse de cosas y se ríe, y en verdad, digo, si uno que ya no tengo tiempo para mi psicóloga que iba antes, esto me sirve mucho, entonces son mis terapias, así que muchas gracias por la sesión, Alberto, espero cuando necesite otra te aviso. Y decirle también a todos los que puedan estar escuchando esto que hay varias cosas fundamentales. Una de las más importantes en el ámbito personal es escucharse,
Yo creo que a mí me costó mucho escucharme como para dar ese salto. Fue brutal lo que me costó escucharme y desde ahí no me arrepiento un segundo de todo lo que ha pasado, independiente incluso de lo que pueda llegar a pasar. Y el segundo punto es que el equipo es fundamental, porque el equipo, cuando uno está bien, dice, sí, yo hago esto por el equipo, yo hago esto por el equipo. Cuando uno está mal y necesita ayuda, como cuando nace mi mellizo, y post cerrada la ronda que no lo hablamos, me dio una enfermedad en el brazo, una plexitis que me dejó 50% del brazo derecho, y te tienes que apoyar en el equipo. Y si el equipo no está bien, y el equipo no es el equipo bueno, y no es un equipo en que puedas confiar, no van a llegar a ningún lado. Entonces, al final, eso significa que al final todos son los méritos del equipo. Entonces diría como en el camino del founder, desde el día uno, buscar como socios muy buenos, que los primeros hires sean espectaculares, porque eso es lo que más importa y eso es lo que yo más aprecio de estar acá y digo que esa es la razón por la que estamos acá. Eso es, eso es. Y te veo como yo, que todos los éxitos son de tu equipo y los fracasos son tuyos personalmente. Es una forma de liderazgo muy, muy loable y muy honorable la que sigues. Así que nada, muchas gracias por tu tiempo, Julio. Sí, es siempre un placer. Todos A los ti, éxitos Alberto. para ti, Muchas para gracias. que estés muy bien. Gracias. Igualmente, que estés bien, te agradezco el tiempo. Adiós, Chao. Alberto.